Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos permite estudiar una vez más la palabra. Bueno, y hoy es un día especial, de verdad quiero darles de parte del Espíritu de Dios esta enseñanza para honrar el trabajo de las mujeres. Mujeres madres, mujeres esposas, mujeres abuelas que de una u otra forma están involucradas en la crianza de los hijos y en levantar una nueva generación para el Señor. Y vamos a dar comienzo en el Salmo 40 y vamos a leer el versículo 1 al 3. Y dice el Señor así: Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Amén y amén. Vamos a orar y vamos a decirle: Señor, gracias por la oportunidad que nos da de estudiar una vez más la palabra, pero por sobre todo con el propósito de ser edificados y bendecidos. Damos gracias a Dios por las mujeres de Dios, Señor, y por las personas en general que en tiempos difíciles se mantienen en pie, enfrentan su batalla de la fe y en Cristo Jesús salen más que vencedores. Te alabamos y te bendecimos, te rogamos que hables a nuestro espíritu, que edifiques nuestras vidas y nos permitas caminar dentro de los propósitos para el cual tú nos has llamado. En el nombre de Jesús hemos orado y te damos gracias por todo. Amén y amén. No podemos negar que vivimos tiempos difíciles y bajo mucha presión. No es fácil mantener un matrimonio, no es fácil tener un matrimonio estable, no es fácil criar hijos en el temor del Señor, y la verdad es que se siente que viniese estos muchachos, esta nueva generación, con un tipo de neuronas diferentes a la de los padres. Vienen como preparados para ser insertados y funcionar y adaptarse en una nueva cultura donde Dios ya no es relevante y todo lo que tiene que ver con la vida espiritual, la salvación del alma, parece tema del pasado. Y bajo este contexto se tiene que ser mamá, abuela, papá, y las diferentes personas que actúan en esto se ven en retos continuos y permanentes. El afán y la necesidad de los matrimonios de trabajar están involucrando en una forma especial en la crianza de los hijos a los mismos abuelos. Así que esto también va para las abuelas y abuelos que están involucrados en la crianza de los hijos. Aquellos que trabajaron duro, que hoy están retirados, pero que se ven comprometidos al ver a los nietos, entre comillas, abandonados porque sus padres afanados están trabajando. Un abrazo también especial a aquellas mujeres viudas, a aquellas mujeres solas, madres solteras, a aquellas mujeres abandonadas, a aquellas mujeres que están luchando por sacar adelante a sus hijos de la mejor manera. Y como lo decía hace un momento, en tiempos difíciles, tiempos donde Dios no es relevante, la palabra no es relevante, el temor a Dios no es relevante y forman parte ya de un pasado, de una senda que la Biblia lo llama las sendas antiguas. Entonces, un abrazo para todas ellas, para los papás involucrados en la crianza de los hijos y los abuelos. Es un tiempo para que meditemos en la palabra y para que nos preparemos y reconozcamos a qué nos estamos enfrentando, pero por sobre todo cómo Dios nos va a ayudar a salir adelante. Así que animo a esas mujeres que están desalentadas, como lo veíamos en estos versículos del Salmo 40, aquellas personas que se encuentran decepcionadas, deprimidas, que no ven la recompensa de todo el trabajo que están haciendo. Hoy el Señor trae una palabra de vida, de aliento para seguir adelante. Y lo que el Señor les quiere decir es que no están solas, que Dios está con ustedes, que Dios les está guiando, que Dios les está acompañando y que Dios les está dando o les va a dar la victoria. Entonces, hoy está frente a un hogar la mujer sola,
ya sea, como les decía hace un momento, por ser viuda, por ser una mujer abandonada, divorciada, y en realidad son muy contados los hogares donde los dos están dando lo mejor de sí. Y en medio de esto quiero hablarles de parte del Espíritu Santo también a esas mujeres cristianas que tienen a Cristo en su corazón, pero que en ese rol que viven diariamente, su batalla de la fe, se encuentran debilitadas y a veces no le encuentran sentido a lo que están haciendo. A veces sienten que están más solas que nunca y a veces sienten que su trabajo no tiene recompensa alguna, que estuviesen nadando contra la corriente y que no hay valía en todo lo que ellas están haciendo. Pero la verdad es que la palabra de Dios nos enseña algo diferente. Y aunque las exigencias de una sociedad son casi imposibles de cumplir y los hijos siempre están insatisfechos y nunca se les complace del todo, y algunos viven aburridos y la mayoría siente que no se les comprende, que no se les ama y creen que nacieron en el hogar equivocado. Sus padres siguen dando lo mejor para ellos, pero ellos no lo ven así, y cuando se habla con otros padres, uno siente en el ambiente que se está viviendo lo mismo que en su propio hogar. Entonces podemos decir a la iglesia que los padres sufren y muchos sienten que están perdiendo esta batalla y no ven esperanza alguna. Y muchas personas van a la iglesia, vienen al Señor, pero viven en condición desesperada, con hijos rebeldes, matrimonios en crisis, familias divididas, presión por los problemas de salud. Y muchos de estos problemas son problemas emocionales y no ven ninguna salida. Y es que una de las cosas a las cuales más se enfrenta hoy la mujer es a la depresión, es al desaliento y el desánimo, porque sienten que no tiene sentido, sienten que sus hijos se salen de sus manos, sienten que sus hijos no tienen la misma visión de Dios, la misma revelación, el mismo entendimiento, la misma pasión por el Señor como lo tienen los padres. Y sé que hay padres y hay mamás que están esforzándose por dar lo mejor para que sus hijos entren en este ambiente. Y tal vez cuando son pequeños, ellos van animados a la iglesia, ellos se gozan en Dios. Algunos desde pequeños dicen, yo quiero cuando sea grande servir a Dios, yo quiero tocar el piano, yo quiero tocar la batería. Otros más arriesgados dicen, yo quiero ser pastor cuando sea grande. Y esos padres se alegran y se gozan porque ven buena intención en el corazón y alaban a Dios y glorifican a Dios. Pero estos hijos llegan a los 6, a los 8, a los 10, 12 años y empiezan a dar muestras de rebeldía, empiezan a dar muestras de un alineamiento con el mundo, con las cosas del mundo. Y sienten los padres y especialmente las mamás se duelen de que las cosas se salen de control. Y entonces es ahí cuando una mamá entra en angustia y en desesperanza. Y entonces dice, Dios no me oye, pues nada cambia y este y si cambian las cosas es para empeorar. Y en medio de esto, otros desesperados desean que el Señor venga pronto, pero no porque anhelen estar con el Señor, no porque anhelen compartir con Él la vida eterna. ¿Saben por qué lo dicen? Porque lo ven como una medida de escape para salir de toda la presión que el mundo está ejerciendo sobre su familia y porque sienten que su batalla se está perdiendo. Y todo esto son tiempos de angustia, son tiempos de presión, son tiempos que traen desaliento, son tiempos y son hechos reales y palpables que producen depresión, que producen agonía y que muchos no saben cómo enfrentarlos y sienten que se ahogan, que se hunden en esto. Y otros expresan directa y abiertamente, me siento deprimida, frustrada, nada de lo que he hecho parece que ha valido la pena, y otros viven deprimidos en un pozo de desesperación. Los psiquiatras dicen que lo más próximo a la locura es un estado emocional de desespero, de angustia y de no saber cómo manejar las cosas. Pero gloria a Dios que el Señor por medio de su palabra quiere darnos esperanza. La palabra griega viene de esperar.
y significa aguardar algo con confianza y expectativa de que traerá agrado y estabilidad, de que las cosas van a cambiar. El apóstol Pablo, en Romanos capítulo 15, en el versículo 13, describe: y el Dios de esperanza nos llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Pablo nos invita a que por el Espíritu Santo tengamos un suministro excesivo de esperanza. Alguien en medio de una situación difícil espera, aunque sea una lucecita de esperanza. Entonces, como una oración contestada, pero esta verdad parece un chiste sarcástico, porque hay momentos tan angustiantes que no vemos nada, que no sentimos nada. Al contrario, entre más hablamos con nuestros hijos, entre más nos acercamos a nuestros hijos, entre más dialogamos con ellos, como que las cosas tienden a ponerse en un plano más difícil. Es una lucha, una batalla que muchas veces no saben enfrentar. Yo he visto padres hoy buscando ganarse la amistad de sus hijos y quieren ponerse al mismo nivel de ellos. ¿Y el costo de esto cuál ha sido? Han cedido su autoridad, porque ya no quiero ser el papá, ya no quiero ocupar el lugar de mando, de control, de autoridad, el cual Dios me ha puesto, sino que ahora quiero ser su amigo y quiero ser su amiga. Y esto que en el afán desesperado de retenerlos, en el afán desesperado de controlarlos. Pero en medio de esta crisis, hermano y hermana, el Señor está ahí. En medio de esta crisis, iglesia, Dios está ahí. La oración sigue siendo efectiva. El testimonio de vida que usted da, el fruto que usted da, va a impactar a sus hijos, va a tocar a sus hijos. La fe que usted tiene, el amor que usted tiene por el Señor va a ser recompensado, y esta es una batalla que usted va a ganar. Estoy hablando a aquellas mujeres que sienten que ya no vale la pena seguir adelante, o sencillamente perdí la batalla. Fui vencida, mi hija se salió de las manos, del control, está haciendo, está viviendo lo que quiere, no la puedo detener, no lo puedo detener, no la puedo controlar, no le puedo hablar, no puedo acercarme, se dirige a mí con ira, con rabia, con menosprecio. Tienen poco el consejo, tienen poco mi experiencia, mi vivencia, y es más, en lo que puede me señala, me juzga, me castiga y me condena, porque cree que las cosas malas que ella está viviendo, aquellas cosas que ella no ha podido alcanzar y que quiere experimentar, aquel libertinaje, aquella vida suelta que quiere llevar, no la puede conseguir porque usted es un impedimento. Pero yo le ruego en el Señor que se mantenga firme. Usted es la autoridad delegada por Dios para ellos. Y ellos tienen que ver a una mamá y a unos padres firmes, confiados, parados en la palabra, que están reflejando la gloria y la autoridad de Dios para que ellos caminen y vivan conforme a la perfecta voluntad de Dios. Reflexionando un poco más en estas palabras del apóstol Pablo, en realidad lo que vemos aquí es la oración de Pablo para el creyente, es que sea del todo lleno de gozo y de paz en el creer. Iglesia, este es el estándar para todo cristiano. Hoy Dios es un Dios de esperanza, es un Dios de paz, donde usted podrá salir adelante en la crianza de sus hijos, aunque esta tarea la haga sufrir o lo haga sufrir. Él está listo para darle a cada uno de ustedes descanso, paz y gozo, una paz desbordada. Pablo también dice en Romanos 8, 24 y 25, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Por lo general, nuestra reacción es ver un cambio a cada situación. Y si tan solo pudiese ver un poco del actuar de Dios, pero no, todo sigue igual o empeora. ¿Cómo puedo así
mantener esperanza, óyeme bien, y es que quisiéramos como orar y ver las cosas resueltas inmediatamente. Y así no funciona. Porque usted tiene que vivir en esa esperanza, en esa expectativa, en esa confianza en que Dios está actuando. Y como lo dice el apóstol, aunque en el presente no lo vea, pero Dios lo va a hacer en el tiempo de Dios. Dios no se equivoca, no llega ni demasiado tarde ni demasiado temprano. ¿Sabe por qué Dios no lo hace en el tiempo que tú quieres y esperas? Porque entonces la obra no sería completa y mucho menos la obra sería perfecta. Dios sabe hasta dónde tiene que llevar las cosas. Dios sabe hasta dónde tiene que estirarlas o dilatarlas. ¿Por qué? Porque eso es como un negociador. Un negociador sabe hasta dónde va. Porque él está buscando que desgastar, al dilatar las cosas, desgastar al contrincante. Dios necesita erradicar de la vida, del espíritu, lo que hay en esa persona, la rebeldía. Óyeme bien, su gritería, su maledicencia, el odio, la falta de perdón. Entonces Dios sabe hasta cuándo. Es como la persona que tiene de pronto un tumor y ese tumor se manifiesta en una úlcera en su piel. Y de pronto podría tratarse la piel con algún ungüento o algo y puede haber una sanidad. Pero si el tumor, si la raíz persiste, esto internamente se va a seguir expandiendo y ya no se va a manifestar en un brazo, sino tal vez en el hombro, tal vez va a cubrir la parte del pecho y así sucesivamente se irá expandiendo. Entonces, Dios sabe hasta dónde tiene que llevar las cosas, hasta dónde tiene que llevarlas. Y esto pueden pasar meses, años, pero iglesia, usted debe mantenerse en esperanza y requiere que persevere en paciencia y en una paciencia desbordante para esperar en Dios. Y esto solo lo experimentará cuando usted sabe que Dios lo tiene todo bajo control. La desesperanza es la consecuencia de confiar en lo puramente mundano. La persona que vive en desesperanza, que vive angustiada, es porque confía solamente en lo mundano, solamente en lo que puede ver, solamente en las cosas que puede controlar. En Jeremías 17, en el versículo 5 al 8, encontramos lo siguiente, y esto es maravilloso. Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre, y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Será como el retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Amén y amén. Y esto es maravilloso. Jeremías nos plantea algo glorioso. Nos habla de dos leyes inmutables en la vida espiritual. La primera es la ley de la desesperanza. Y esta ley de la desesperanza conduce a la muerte. Pero la segunda es la ley de la esperanza, de la vida, fundamentada en confiar en Dios. Estas dos leyes nos muestran por qué algunos cristianos fluctúan en dos ambientes, unos en gozo constante, mientras que otros en angustia y temor. Unos en el gozo del Señor, mientras que otros viven en continua desesperación. Jeremías aquí usa la palabra maldito, que significa detestable. En otras palabras, la persona que se aparta de Dios y se apoya en el hombre es detestable a los ojos de Dios. Ahora, ¿cómo saber cuando estamos confiando en el hombre y no en Dios? Cuando nos hacemos pedazos porque alguien nos decepciona o que las acciones de los demás afectan nuestra relación con Dios. Entonces podemos determinar que nuestra confianza está puesta en el hombre, es decir, en algo o en alguien que no es Dios. Entonces aquí hay algo para que podamos reflexionar. Cuando mi cónyuge, cuando mis hijos, cuando mi jefe, cuando la oración no es respondida, cuando estoy pidiendo por algo y esto se ve más perdido, ¿qué hace usted? ¿Se aparta de Dios? ¿Deja de orar? ¿Pelea con Dios? ¿Señala a Dios? ¿Juzga a Dios? ¿Culpa a Dios por esta situación? Si usted hace esto, es porque su confianza no está puesta en Dios, su confianza
está en el hombre, y a los ojos de Dios usted se hace detestable. Jeremías 17:9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? La vida va a ser muy difícil de llevar si estoy buscando mi felicidad en el entorno que vivo. Una mujer puede decir, mi esposo no me ama, él me hiere con sus palabras, él está matando mi amor hacia él. Si tan solo cambiara, yo viviría feliz. O también podría decir, si mis hijos me complacieran, si ellos me obedecieran, si ellos hicieran todo lo que yo les mando, yo sería completamente feliz. Yo me sentiría la mamá más feliz del mundo. Incluso hoy que se celebra el Día de la Madre, muchas mujeres usan estas palabras para manipular. Ay, hijos, cuánto quisiera cambiar este regalo que me están dando porque fueras más obediente, porque me escucharas, porque hicieras esto, porque hicieras aquello. Y siempre son demandas y demandas y demandas. Pero quiero decirle algo, si esta mujer, su esposo, le concediera todo lo que ella pide, si la tratara como una reina, si la alabara por todo, si le viviese como un súbdito a sus pies haciendo todo lo que ella pide, o si sus hijos le obedecieran en todo e hicieran todo lo que ella quiere, yo le aseguro que pasado el tiempo, ella también seguiría en depresión. Porque es que el problema de una persona no está en el entorno, el problema está internamente, el problema está dentro de su corazón. Y ese es un problema que solo puede arreglar Dios, solo puede tratar Dios. Entonces, su corazón no ha cambiado y seguiría sin esperanza. En realidad seguiría en problemas con su esposo, con sus hijos, porque el problema no es el esposo, el problema no son los hijos, sino se trata de ella. Es un problema en su relación con Dios, pues está confiando en otro que no es Dios para recibir la felicidad y la esperanza que busca. Y aquí está una de las cosas a las cuales se enfrenta más una mujer en estos tiempos. Llámese mamá, llámese esposa, llámese abuela, pero es un problema. Es un problema de depresión. Desafortunadamente, dentro del diseño de Dios para las mujeres son más emocionales, son más sensibles a ciertas situaciones. Y hay cosas que la hieren, hay cosas que le afectan. Por eso veíamos hoy el título de esta enseñanza, Mujeres de Dios en tiempos difíciles. La única forma de sobrevivir, la única forma de salir adelante, la única forma de vencer y cumplir con el rol que Dios ha puesto es solo y únicamente, óyeme bien esto, cuando la mujer pone toda su confianza en Dios. Y por eso Jeremías dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Maldito aquel que deja a Dios para poner su esperanza y confianza en otro que no sea Dios. Así que el llamado a la esperanza, al gozo, a la bendición, a la satisfacción, al estar completo, al vivir en plenitud de felicidad, no está en el hombre, no está en su esposo, no está en sus hijos, no está en sus nietos, no está en que ellos hagan todo lo que usted quiere, está en Dios. Y el llamado es, vuélvase a Dios de todo corazón. Jeremías describe esto como un arbusto en el desierto que sin comprender la importancia de las fuentes de aguas habita en los sequedales, estando separados de la verdadera fuente de la felicidad y de la esperanza que es Dios. Entonces, yo creo que este es un momento para detenernos y mirar todo lo que Dios quiere enseñarnos y mostrarnos. Yo creo que es un tiempo para reflexionar cómo está mi relación con Dios. Esta mujer, al olvidarse del Señor, no está aprovechando esa agua viva que Él ofrece y se ha vuelto como una maleza del desierto, estéril y sin fruto. Imagínese por un momento qué sucedería con la ciudad donde usted habita si se interrumpiera el suministro de agua. ¿Qué pasaría con esta ciudad? Se convertiría en un gran sequedal y pronto se volvería una ciudad despoblada. Esto es lo que ocurre con nuestras vidas cuando nos apartamos de nuestra fuente de agua viva, o sea, de Dios. Entonces el cristiano, la mujer de Dios, pierde la esperanza y se reprimen hacia ella misma y en lugar de correr hacia el Señor. Dios nos dice
En esta hora ustedes están desesperados porque no confían en mí. Recurren a otros, a los médicos, a los psicólogos, a los amigos, a los consejeros, al prestamista, al psiquiatra, mas no se sienten influidos por mis promesas. Sin embargo, dejan que las palabras del mundo les produzca abatimiento, desaliento, y así al no acercarse a mí se han puesto bajo maldición. Por eso están tan secos, tan vacíos, tan solitarios, porque no sacan agua de mi pozo. En Jeremías 17:1, el Señor nos dice: el pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante, esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. Amén y amén. Qué tremenda palabra esta que el profeta nos regala. Él sigue describiendo el pacto de Judá. Él sigue diciendo qué es lo que está pasando. Hay un pecado dentro de cada uno de ustedes que no los deja avanzar, que no les deja vivir la vida que yo quiero darles. En Jeremías 18, en el versículo 13 y 14 dice: gran fealdad ha hecho la Virgen de Israel. ¿Faltará la nieve del Líbano, de la piedra del campo? ¿Faltarán las aguas frías que corren las lejanas tierras? ¿Qué es lo que está diciendo aquí el profeta? Como las aguas que bajan de las montañas cuando la nieve se derrite, Dios le da a su pueblo un suministro incesante de poder. Recuerde que las aguas reflejan el poder del Espíritu Santo. Y en este pasaje, el agua del Líbano es una corriente constante de fortaleza, siempre disponible y que nunca falla. Es la que necesitamos para cumplir el rol en el cual Dios nos ha puesto en tiempos tan difíciles como los que estamos viendo. Ser mamá en estos tiempos, ser abuela en estos tiempos, no es fácil. No es fácil porque son tiempos difíciles, son tiempos malos, son tiempos de apostasía, son tiempos de frialdad. Son tiempos donde la maldad del hombre se ha multiplicado. Son tiempos donde se ha aprobado el pecado, donde se le dice a lo bueno malo y a lo malo bueno. Así que usted necesita de ese poder, de esas aguas fortificantes por el Espíritu, para que usted pueda salir victoriosa, para que usted pueda enfrentar su batalla de la fe y vencer. Pero el pueblo de Dios no lo ve y con frecuencia camina en su senda de sequedad. Y el pueblo de Dios parece que disfrutara esos tiempos de vacío, de depresión y de tristeza, diciendo: hemos sido abandonados a nuestra propia suerte. ¿Sabes que hay personas que disfrutan victimizarse, sentirse víctimas? Entonces seguiremos nuestro camino sin amparo y sin resguardo de nadie. Y esta es una descripción de los cristianos desesperados que han olvidado las promesas de Dios. Y entonces casi que dicen: yo nací para sufrir. A mí Dios no me ama. Y se encuentran sentados al lado de las fuentes de agua de vida que brotan y corren con el amor de Dios. Pero piensan: el Señor no actúa en mi vida. Voy a hacerlo solo y en mis fuerzas. Lo haré a mi manera. Y después tienen la desfachatez de que los logros a medias que alcanzan, esto lo hice yo con mi fuerza y con mi poder. Esto lo alcancé yo. Y muchas veces porque le dieron la espalda a Dios. Incluso muchos se disgustan con Dios porque Él no responde las oraciones inmediatamente. Yo tengo, hermanos, oraciones delante de Dios, peticiones delante de Dios que llevan años. Yo llevo situaciones que en mi vida han sido una molestia por años. Pero yo sigo clamando a Dios, yo sigo esperando a Dios, yo sigo viviendo en esperanza. Recuerda cuando Abraham recibió la promesa de un hijo, de una descendencia, pasaron 25 años. Ahora, para Abraham había afán, porque cuando él recibe la promesa tenía 75 años.
Y su mujer también tenía bastante edad, la Biblia no nos lo describe la de ella, pero nos decía que era estéril y que ya su menopausia había llegado, ya la costumbre de la mujer en ella había pasado. Pero él esperó en esperanza contra esperanza, en confianza contra desconfianza. O sea, él podía evaluar las circunstancias y decía, si Dios no se apura, si Dios no interviene inmediatamente, esto no va a tener sentido. Pero él supo esperar. Entonces, muchos dicen, y trataré de sobrevivir como pueda. Me tocará hacerlo a mi manera. Dios no me escucha. Y hay algo tremendo cuando Dios escucha unas expresiones como estas, de desesperanza, de angustia, de reclamo en cristianos y en sus hijos, y ve una actitud de derrota y sin deseo de seguir adelante. Hermano, Dios se siente, Dios se molesta. Y por eso dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Y se está refiriendo también a la persona que habla de esta manera. Y es que es duro escuchar a creyentes y seguidores del Señor que dicen, de nada sirve orar, de nada sirve venir a la iglesia, no tengo esperanza, mi Dios no me responde. Y yo lo oigo, pero ¿de qué me ha servido? Y entienda algo importante, es que Dios no tiene obligación con nosotros, con habernos salvado, con haber abierto la oportunidad de tener nosotros entrada al trono de la gracia, a buscar de Él, a implorar, a buscar de su amor, de su favor, ya es más que suficiente. Con saber que mi nombre está escrito en el libro de la vida y el día que deje yo este mundo me vaya con Él, ya es suficiente. Pero sabe una cosa, Dios es tan grande y tan misericordioso que Él no se queda con eso, Él nos responde, Él nos ayuda, Él nos enseña, Él nos instruye. Hay promesas contundentes, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hay una promesa sobre esto. Usted no puede desmayar, usted no puede renunciar a esta promesa. Cuando usted está diciendo, yo no lucho más con ese hijo, yo no lucho más con ese... No, usted está renunciando entonces a que él se pierda, que él viva como quiera. No, no, no. Y aproveche los tiempos cuando sus hijos son pequeños. Instruye al niño en su camino y aunque fuese viejo no se apartará. Aproveche esos tiempos porque si llegan tiempos difíciles donde él se enfría, donde él se aparta, hay una promesa en la cual usted se puede sostener, Señor, en él, en ella. Hay una semilla, Señor. Y usted seguirá orando. Y ese hijo sabrá, esa hija sabrá que usted está orando por él o por ella. Y esas oraciones llegarán, lo tocarán, la tocarán. Y habrá un momento en que Dios quebrantará esa dureza de corazón. Habrá un momento en que Dios dará un giro a todo. Israel se comportó así y Dios dijo, porque mi pueblo me ha olvidado, incensando a lo que es vanidad, y han tropezado en sus caminos, en las sendas antiguas, para que camine por sendas y no por caminos transitados. Jeremías 18:15. Y es que las calles de nuestras ciudades están llenas de gente sin esperanza, de ambulantes que derrochan su vida apartados de Dios, ignorándolo, y otros que se apartan de su camino y ahora están enojados con Dios porque no hizo determinada cosa en la manera como ellos la querían. Y esas son las ciudades, esa es la gente que uno ve. Y entre esos hay gente que usted envidia porque a él sí le va bien o algo y usted no sabe qué procesión va por dentro, qué está viviendo, qué está pasando. Conozco la historia de la esposa de un pastor que se sumió en una gran depresión y desánimo. Cansada de los señalamientos y chismes de la iglesia contra ella, creyó que Dios no la estaba ayudando con sus dificultades y finalmente le dijo a su esposo, ya esto no lo aguanto más, y lo abandonó. A él, al pastor y a sus 2 hijos. Y se enredó con un hombre del mundo y ahora vive perdida junto a este hombre en el licor, en el vicio, en el pecado y con una vida cargada de inmundicia, una vida alejada de los caminos del Señor. Y hay gente que con rabia y con ira parece que se estuvieran vengando de Dios y lo dejan. Iglesia, entienda algo, Dios no nos necesita, somos nosotros los que necesitamos a Dios. Mujer, entiende algo, Dios no te necesita. Eres tú la que necesitas a Dios. Es tu cónyuge el que necesita a Dios. Es tus hijos. Son tus hijos los que necesitan a Dios. Dios no nos necesita.
Dios lo tiene todo, Dios está completo en sí mismo. Dios tiene ángeles, séquitos de ángeles, de arcángeles, de querubines, que lo exaltan, que lo adoran, que dicen santo, santo es el Señor. La creación alaba y adora a Dios. Él no nos necesita. En su amor, en su misericordia, quisiera tenernos a todos. Quisiera que todos procediéramos al arrepentimiento y que ni uno solo se perdiera, pero la decisión está en nosotros. Deje de estar peleando con Dios. Deje de estar culpando a Dios de sus problemas. Está todo dispuesto. Venga a la fuente. Sea como esa planta, como ese árbol que se siembra a la ribera de las fuentes de agua. Tome de ese suministro del Espíritu de Dios. Permita que de su interior broten, fluyan ríos de agua viva, de una vida completa y plena en Dios, una vida satisfecha en el Señor. Eso es lo que espera Dios. No es fácil enfrentar la vida en estos tiempos. No es fácil sostener un hogar. No es fácil criar hijos. No es fácil levantar una generación en el conocimiento de Dios. Es un reto. Es una batalla continua. Pero las herramientas, las ayudas de parte de Dios están dadas. Hay una fuente de agua de vida que está fluyendo y disponible para nosotros. Hay un poder que viene de Dios que está dispuesto a derramarse sobre cada uno de nosotros. La depresión también lleva a la gente a la pereza y a la indiferencia espiritual. Y las personas se vuelven pasivas con respecto a hacer algo por su condición espiritual. Y las personas que están en esta posición dicen, déjenme solo, yo me las arreglaré por mi propia cuenta. Ellos creen que Dios se ha olvidado de ellos, pero la Biblia dice que sus problemas ocurren porque el pueblo de Dios se ha olvidado del mismo Dios. La depresión, la resequedad, la desesperanza son resultados directos de estar separados de la fuente de agua viva que necesitamos diariamente. Y esa fuente es la palabra de Dios. Ahí está el poder de la iglesia. ¿Cuánto tiempo le está dedicando a la palabra? ¿Cuánto tiempo le está dedicando a la meditación de la palabra? La palabra es el alimento, es el sustento de la iglesia, del pueblo de Dios. Es el maná de Dios, así como Dios enviaba un maná, un sustento, un alimento diario al pueblo de Israel en el desierto y tenía las fuerzas suficientes para que en un clima, para que en un ambiente tan inhóspito, tan difícil, tan fatigante, tan extenuante, pudiese el pueblo sobrevivir y sostenerse. De igual manera, Él todos los días nos ofrece su maná, su palabra. Y si usted no se alimenta, espiritualmente hablando, de la palabra de Dios y sale a enfrentar el rol que le corresponde en un ambiente tan difícil, tan inhóspito, usted será derrotada. Usted caerá vencida. El calor del clima, la presión del ambiente, las altas temperaturas, del pecado, de los reclamos, de los insultos, de la desobediencia, de las personas que están a su lado, de los maltratos que usted recibe, la vencerán, la destruirán. Y por muy valiente que sea usted, por muchas fuerzas que tenga físicamente hablando, usted caerá. Así que este es un tiempo para recapacitar. Es un tiempo para pensar en lo que tenemos que buscar. Así que la palabra de Dios, la oración, la fe que necesitamos continuamente son el acceso a esas aguas frescas que corren desde el Líbano. El resultado es siempre el mismo cuando estamos fuera de Dios: soledad, vacío y falta de fruto. Pero gracias a Dios que hay otra inmutable ley de la esperanza, y es la ley de la vida. Y esta ley dice que la palabra de Dios es esa fuente que necesitamos. Y en el Salmo capítulo 1, en el versículo 3 dice así: será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Este versículo nos revela el secreto para vivir permanentemente en una vida de esperanza, y es la fuente vital para los que tienen hambre del Señor. Y es que no se encuentran en el intento de reformarse a sí mismo, o como se usa hoy mismo, en reinventarse, ni tampoco se trata de complacer a las personas con
las expectativas que nosotros muchas veces no podemos cumplir. Las personas que viven bajo esta promesa ya no pueden ser heridos por los demás, pues ya no tienen puesta la esperanza en las personas que están alrededor, sino al contrario, sus expectativas están puestas solo en el Señor. Y es que de esto se trata. Cuando el Señor viene a su vida, cuando usted depende exclusivamente de Él, cuando la plenitud suya está en el Señor, nada externo lo dañará. Ni las palabras hirientes de su esposo, ni las palabras ofensivas y de juzgar de sus hijos, las palabras señaladoras de sus hijos, las palabras cuestionables de sus hijos, no lo van a afectar, ni el comportamiento desdeñado de sus hijos ni de su esposo la van a afectar, porque su plenitud, su gozo, su contentamiento está en el Señor, y es que de eso se trata. Por eso es que una mujer de Dios puede sobrevivir a tiempos tan difíciles, a circunstancias tan adversas, a situaciones tan deprimentes, tan decepcionantes. No hay otra forma. Es en Dios y únicamente en Dios. Y a esta persona ya no le importa lo que otro diga o haga. Sus ojos están solo puestos en el Señor. Y el Señor nunca le fallará, ni le causará decepciones. Revisemos la palabra. Serán como árboles plantados junto a corrientes de aguas. Aquí para decir plantado se usa una palabra hebrea que significa trasplantando la fe en el árbol moribundo que está en un desierto rodeado de maleza, que es arrancado y plantado ahora en una tierra fértil, húmeda, que debajo de ella corren fuentes de agua de vida. Entonces eso representa y simboliza cuando se habla de árboles plantados. Es que su vida fue sacada, fue desarraigada de un ambiente angustiante, desesperante, sin expectativa alguna de que las cosas fueran a cambiar, fue tomada allí y ahora en el Señor han sido plantados cerca de esas fuentes de agua de vida. Eso significa y eso representa una vida plantada en el Señor, una vida llena del poder de Dios. Es la única forma de poder salir adelante victorioso ante toda la presión que este mundo nos está ofreciendo. En el Salmo 65, en el versículo 9 y 10 dice, visitas la tierra, hablando del Señor, y la riegas en gran manera, la enriqueces con el río de Dios, lleno de aguas, y bendices sus renuevos. Este río de Dios sana todo lo que toca. Así que si hundimos nuestras raíces en lo profundo de ese río, no temeremos cuando llegue el calor, porque nuestras hojas, o sea, nuestra apariencia, estará verde. Y así los días de sequía, o sea, esos días difíciles, no nos dañarán. Y constantemente daremos fruto para la gloria de Dios. ¿No le parece fascinante? ¿No le parece maravilloso plantar nuestras vidas en el Señor? Y es que cuando plantamos nuestras vidas en el Señor, cuando sembramos y enraizamos cerca a esas fuentes de agua de vida, no andaremos cansados, no nos sentiremos solos, no nos veremos secos, óyeme bien, ni nos sentiremos abandonados. Por el contrario, seremos refrescados, seremos renovados por confiar y descansar en Dios y en su palabra. ¿Por qué algunos creyentes se regocijan y abundan en esperanza? ¿Por qué se ven tan llenos de paz y gozo? ¿Por qué irradian el esplendor de la vida y el vigor de la salud espiritual? ¿Será que no tienen problemas? Claro que sí los tienen. Y en realidad pueden tener más problemas que la mayoría de las personas, pero han aprendido el secreto de tener sus raíces en el río de Dios. Iglesia, si usted se encuentra plantado en ese río de Dios, no necesitará de avivamiento, no necesitará de lluvias de bendiciones, no necesitará que le profeticen cosas buenas o estar en cultos de victoria y liberación. Si disfruta continuamente de las corrientes de agua de vida, no vivirá moviéndose de la sequedad a la bendición, de lo bajo a los montes altos de la frialdad, al avivamiento, de la hambruna espiritual, óyeme bien, al desconcierto de por qué las cosas se dan o no se dan,
y estarás recibiendo agua de las corrientes constantes del río de Dios, que trae corrientes de agua de vida. A mí me encanta eso, porque es que en Dios está la plenitud. En el Antiguo Testamento se hablaba de una primera, de una segunda, de una tercera unción, de un primero, dos toques. Pero en el Nuevo Testamento, bajo el Nuevo Pacto, se habla de la plenitud del Señor. Y es que en Dios estamos completos. Y es para la iglesia que Dios dice: yo soy el principio y el fin de todas las cosas, el alfa y el omega. En otras palabras, ustedes en mí están completos. Y es ahí donde tenemos que llegar. Y esta es una palabra reconfortante, es una palabra de fortaleza para las mujeres que son madres, que son abuelas, que están involucradas en la crianza de hijos en tiempos tan difíciles y complicados. Y aquí está el secreto. Y este es el secreto. Y aquí está la verdadera bendición. Y es esa fuente de agua de vida, fuente de Dios, que nos reconforta, que se vuelve en un suministro constante y permanente del poder y de la gloria de Dios, de esperanza, de fe, de compañía, de unidad, de revelación, de entendimiento, para poder afrontar nuestra batalla de la fe diaria, que es criar hijos en tiempos difíciles. Hijos donde los medios de comunicación los absorben, donde los vicios, donde las redes sociales, donde todo pone en jaque todo lo que ellos son en Dios. Pero qué bueno que tenemos esperanza en Dios. Y ahí estamos. Ezequiel, el profeta Ezequiel, recibió una revelación, una visión de la Nueva Jerusalén. Aclaro aquí que la Nueva Jerusalén es la iglesia. Es palabra para nosotros. Óyeme bien, y vio una corriente que salía del templo. Quiero leerles Ezequiel capítulo 47 y vamos a estar terminando ahí. Dice: me hizo mover luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Y el versículo 4, y midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Y midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Y midió otros 1000 y era ya un río que ya no podía pasar, porque las aguas habían crecido de una manera que el río no se podía pasar sino a nado. Amén y amén. Y esto es glorioso. Esto era una visión de la Nueva Jerusalén, de la iglesia de hoy. Y vio una corriente que salía del templo, y mientras la observaba vio cómo la corriente de agua, que comenzó como un hilo que salía del templo, pasó rápidamente a un gran arroyo que se convirtió en un río que ya no se podía pasar sino a nado. Entonces vio a un hombre que medía ese arroyo de vida y que crecía hasta que se convirtió en un río caudaloso. Y en las riberas del río, yo quiero leer porque esta parte es importante, el versículo 6 y 7. Y me dijo: ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Y volviendo yo vi que en la ribera del río muchísimos árboles a uno y al otro lado. Bendito sea el nombre de Dios. Habían muchos árboles verdes y dando fruto. El versículo 12 que dice: y junto al río en la ribera, a uno y otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caen, ni faltará su fruto. Y a su tiempo mudará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. Amén y amén. ¿Y quiénes son esos árboles? Usted y yo. Los que hemos sido plantados, los que hemos puesto nuestra esperanza y nuestra confianza en Dios. Usted, mujer, que está lidiando con un matrimonio, que está lidiando con la crianza de unos hijos. Usted, abuela, que está ayudando de una manera indirecta y muy cercana en la crianza de sus nietos. Aunque no debería ser así, pero está involucrada por las presiones de esta vida y por el amor que tiene usted hacia su hija, hacia su hijo, hacia sus nietos. Está ahí ayudando, empujando, sosteniendo. Si usted se planta junto a esas aguas, entonces usted, óyeme bien, siempre será como un árbol frutal. Sus hojas nunca caerán, su apariencia permanecerá, su rostro, su fortaleza, y no faltará en usted fruto. Y a su tiempo mudará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. Usted será una bendición para otros.
Mamá, no se desaliente, porque usted es una bendición para sus hijos. Usted es una bendición para las futuras generaciones. Y aunque hoy te critiquen, aunque hoy te señalen, aunque hoy te hagan llorar, aunque hoy sienta que no tiene valor ni sentido lo que está haciendo, a su tiempo Dios la recompensará. Y entonces verá el fruto y el resultado de lo que usted hizo, de las palabras que dijo. Yo tengo grabado en mi corazón y en mi mente palabras y consejos que vinieron de mi mamá cuando yo tenía 6, 8 años. Yo recuerdo cuando nos sentábamos a veces ahí en un estadero que había en la casa y ella me hablaba y yo la escuchaba. Y hay palabras que fueron tan claras, tan directas, que las tengo como si las hubiese acabado de oír. Y de igual de mi papá, tengo consejos tan sabios, tan directos, que marcaron mi vida y que hoy bendicen mi vida. Es así. Así mismo es como Dios nos quiere. Entonces estos árboles representan a todos los que tienen sus raíces de confianza en el Señor. El versículo 9, oiga lo que dice: y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en este río. Amén y amén. Glorioso. Y hermanos, ese río es Cristo. Su misma presencia nos refresca y nos renueva. Así que en el momento que desechemos toda duda y todo temor y proclamemos: oh Señor, en ti tengo abundancia de esperanza, en ti seremos trasplantados a las riberas de ese río por el poder del Espíritu Santo. Hermano, es importante que nuestras raíces se afiancen profundamente en esas riberas, en la esperanza y seguridad que hay solo en Dios, pues lo peor está por venir. Lo que vemos en estos tiempos tan difíciles es principio de dolores. En Jeremías 12:5 dice la palabra del Señor así: si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿cómo contenderás con los caballos? Y si en la tierra de paz no estabas seguro, ¿cómo harás en la espesura del Jordán? Iglesia, un gran tiempo de juicio, un gran tiempo de angustia, un gran tiempo difícil vendrá sobre la tierra. Pero si tenemos hambre de Cristo y ponemos nuestra fe en Él, estaremos echando nuestras raíces junto al río de vida, llegando bien hondo hasta el depósito secreto de la vida de Cristo. Entonces tendremos nuestro corazón animado y nuestro espíritu en gozo. Hay bendición a los que con paciencia y esperanza esperamos en Dios, porque un día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará con nosotros. Salmo 42:8. Y Él convertirá nuestra angustia y nuestra preocupación y temor en baile, y nos revestirá de alegría, y si ponemos en Él nuestra fe y nuestra confianza. Así es como el Señor cambiará nuestro lamento en baile y desatará mi cilicio y te ceñirá de alegría. Salmo 30:11. Así que cuando estemos sembrados, o como podemos estar sembrados junto a ese río de abundancia y bendición, podemos confiar que todo está bajo su control, y por eso regocijémonos y descansemos en Él, pues Él es nuestra esperanza. Y como les decía, tal vez no veas muchas cosas todavía cambiando en sus hijos. Tal vez sientes que la batalla ha sido perdida. No te rindas. No te rindas, porque si estás plantado en el Señor, Dios es todopoderoso para cambiar toda circunstancia. Y aún el enemigo haya ganado terreno sobre sus hijos y los tenga tal vez en su mundo, en sus redes, Dios tiene el poder para liberarlos. Animo a aquellas mamás que de pronto dicen: no ha valido la pena. Hoy le digo de parte de Dios: sí vale la pena. Siga confiando, siga esperando, siga creyendo, porque Él lo va a hacer. Soberano Señor, te doy gracias, porque más que hoy decir a las mamás feliz día a la madre, o tal vez darle un regalo, o tal vez llevarle a un restaurante, es decirles: en Dios hay esperanza. Él no se ha olvidado de usted, querida mamá, querida abuela. A Él han llegado sus oraciones, a Él ha llegado su clamor, a Él ha llegado su angustia y su preocupación y su carga por los suyos.
y Él no te dejará. Lo único que hay que hacer es que seas plantada en las riberas de ese río de aguas de vida que es Dios. Bendice, Señor, a tu pueblo, especialmente a las mujeres, y Señor, que el Espíritu de Dios, que el Espíritu de poder sea fortaleciendo sus vidas y sea manteniéndolas en esa confianza y en esa esperanza contra esperanza para poder vencer hasta el final del camino. En el nombre de Jesús te doy gracias por cada una de las personas que han escuchado esta palabra y que ha llegado a su corazón y les ha edificado para llenarse de fortaleza y poder seguir adelante en Cristo Jesús. Amén y amén.